Siempre que nosotros nos acercamos al Padre, sabemos de antemano que delante de Dios hallamos bendición. Es decir, que todo aquel que se acerca a Dios va a hallar bendición. Y es algo que nos llena de alegría porque Dios se convierte en una fuente de inspiración y Dios se convierte en una fuente de refugio. Dios comenzamos a visualizarlo como ese lugar donde usted y yo podemos alcanzar reposo, ese lugar donde usted y yo podemos recibir paz, donde podemos también alcanzar el gozo durante nuestra vida. Y normalmente cuando se predica acerca de Jesús, hay algunos momentos donde se insiste en que si nosotros estamos en Cristo Jesús, vendrán a nosotros todo lo contrario de las cosas malas que nos estén sucediendo. Por decirlo así, si su hogar se está fracturando, entonces se enseña que si este hogar se arrodilla ante Cristo Jesús lo va a restaurar y Él lo puede hacer. Él puede restaurar un hogar. Si una persona ha sido maltratada físicamente o emocionalmente, se le enseña que Cristo Jesús puede sanar sus heridas, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el que venda las heridas de todos aquellos que han sido lastimados, y Él lo puede hacer. Y así sucesivamente, de tal forma que Jesús comenzamos a formarnos una imagen de Jesús, en donde Jesús es salvador de todo lo que nosotros nos pueda afectar o de todo lo que nos pueda lastimar, ¿no? En este mundo, el cual cada día se hace más patente la frase: el mundo se está volviendo cada vez más terrible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien aquí lo ha dicho? Bueno, entonces le pasa a uno, ¿no? Y Jesús se convierte en esa casa en donde uno al momento que entra como que todo haya paz, haya tranquilidad. Y comenzamos a colocar la mirada en los problemas que nos surgen a diario. Por ejemplo, los padres en este momento tienen una firme convicción de que no deben gastar más de lo que deben. Pero al otro lado de su corazón está una firme convicción de que no quiere que sus hijos pasen la Navidad sin recibir un detallito. Así que están dubitando entre gastar lo que tienen solamente y no endeudarse y darle gusto a su hijo, porque quieren quieren verlos felices, ¿no? También está la parte emocional, en donde para esta época algunos no quisieran que llegara la época porque es dolorosa, por cuanto hay personas que están ausentes y las extrañan y se vuelve dolorosa. Y se comienza a convertir en lo urgente todas estas situaciones. Se comienza a volver en lo urgente el tener que ahorrar porque el próximo año hay que pagar la matrícula, comprar los uniformes. Se va a renovar el contrato del arriendo. O sea que, unos porcentajes más, ¿no? Estamos a la tentativa de cuánto le van a subir al salario mínimo y así sucesivamente. Todos estamos vinculados frente a estas cosas que nos surgen y las oraciones se vuelcan hacia eso. Sin añadir la necesidad de salud, que es una de las cosas que hoy en día más apremia. Usted ve las peticiones de la oración de madrugada y casi que el 70% es por salud, porque hay un dicho que nos enseñaron malo, o por lo menos mal enfocado, que dice que mientras haya salud, todo está bien. Y ese es un dicho malo, porque no es real. Hay personas que también tienen salud y no están bien. Y entonces todas nuestras oraciones se enfocan hacia ello, todo se enfoca hacia ello. Señor, por favor, dame los recursos. Señor, por favor, dame el nuevo trabajo. Señor, por favor, que si es modelo, entonces que la uña encarnada no se me salga más para poder modelar. Bueno, todo se volca hacia ese lado, que mis hijos, Señor, puedan tener un buen colegio, que les salga el cupo en ese colegio, que todo, Señor, que en ese trabajo, en esa entrevista, que me aprueben, Señor, y todo se vuelca frente a ello y se vuelve nuestra urgencia todas estas necesidades, a tal punto que entonces comenzamos a buscar cómo lo podemos lograr, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Entonces, venga, es que yo necesito entrar en esa orquesta. ¿Será que maestro Juan usted me puede dar una manito ahí como por debajo? ¿Me ayuda a entrar?
porque quiero que Él me ayude. ¿No? ¿Cierto? Y entonces también quiero buscar algo de la forma, asociarme con personas para que me ayuden, porque necesito lograr y alcanzar mis objetivos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos corriendo tras los afanes de este mundo, haciendo asociaciones conforme a este mundo, y se nos ha olvidado cuál es la necesidad primordial que tenemos en nuestra vida. Y claro que es Jesús. Jesús es la respuesta para todo. Sí. ¿Cuál es la bendición? Jesús. ¿Qué debo mirar en la Biblia? Jesús. ¿A quién debo orar? A Jesús. ¿A quién agradezco al comer? A Jesús. Y Jesús es la respuesta buena para todo. Pero ¿cuál es la urgencia que tenemos delante de Dios? Usted piensa en este momento, ¿por qué necesita usted a Dios? Aísle por un momento todas sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales y sus necesidades materiales. ¿Para qué necesita a Dios? Tal vez usted diga, bueno, yo ya soy hijo de Dios, soy salvo, ¿listo? No necesito nada. O sea, ya no necesitamos de Dios. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de Dios? ¿Por qué buscamos de Dios? ¿Para qué buscamos de Dios? Para que nos vaya bien. ¿Será? ¿Para qué necesitamos de Dios? ¿Para qué, mi amado? Y para podernos ubicar en ello, le quiero pedir a usted que vayamos al principio. Génesis capítulo número 1, por favor. Versículo número 19. Dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, lea conmigo por favor, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué le ordenó Dios a las aguas? ¿Que produjeran qué? Escuche, ¿que produjeran qué? O sea que los seres que están en las aguas son seres vivientes y fueron producidas por las aguas. Versículo número 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Qué fue lo que le dijo a la tierra? ¿Que produzca qué? Es decir, que todos los animales que pisan la tierra o que se arrastran sobre la tierra son seres ¿qué? Vivientes. Son seres vivientes. Los produjo la tierra. Ahora, fíjese lo que dice el versículo número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir que hasta aquí, ¿qué diferencia hay entre los hombres y los animales? ¿Hay alguna? Hay dos notables. Una, pues que este es el único que dice hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y dos, que les da autoridad para sojuzgarlas. Pero el resto es lo mismo, porque así como le dijo a las aves y así como le dijo a los animales, también le está diciendo al hombre ¿qué? Fructificad y multiplicaos. ¿No? ¿Cierto que sí?
Y hasta el momento, juiciositos. Para eso no hay que orar. Se fructifican y nos multiplicamos, ¿cierto? Nos fructificamos y nos multiplicamos. Eso juiciositos. O sea que no hay diferencia con los animales. Hasta ahora no hay ninguna diferencia con los animales. Solamente hay una diferencia de imagen y semejanza y de una autoridad que ha dado para sojuzgar. Hasta este punto, ¿para qué necesitamos a Dios? Ya nos dio el mandato, entonces lo hacemos. Y es un mandato que está en la carne. Multiplicaos. Y eso no es sino que las hormonas comiencen a estar activas y ya ese mandato comienza a buscar cumplirse. Como imanes con el metal. Y brota como un animal, como un pato, como las serpientes, como las mariposas, como la polilla. Se fructifican y se multiplican. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sin embargo, en el capítulo 2 hay una diferencia. Capítulo número 2. Versículo número 7. Fíjese que en el capítulo número 1 dice así. Capítulo número 1 dice 27, y creó Dios al hombre. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre. Capítulo número 2, versículo número 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este ser viviente es diferente a los otros, porque aquí está colocando algo diferente. Porque los otros fueron simplemente seres vivientes que salieron de las aguas, que salieron de la tierra, ¿verdad? Que fue formado del barro, pero aquí este fue formado, pero luego Dios le dio ¿qué? Soplo de vida, cosa que no le dio a los animales. Es decir, que esta vida es diferente, y entonces le da una labor diferente. Dice el versículo 8, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, que tomó al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto. Y al ponerlo en el huerto, ese huerto es un lugar donde el Señor hizo nacer árboles y todo esto. Versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Voy a tratar de ser lo más sencillo para explicar esto y resolver la pregunta, contarle una razón del por qué Dios puso ese árbol. Porque algunos de los que estamos aquí presentes en algún momento de la vida hemos culpado a Dios, pues el hombre pecó porque puso el árbol ahí. ¿Para qué lo pone? ¿Para qué lo pone? Si él sabe cómo soy, ¿para qué lo pone? ¿No? ¿Alguien ha emitido ese juicio? Honestamente. Levante la manito para que algunos se animen. ¿Sí? Gracias. Muy bien, baje la mano. Entonces uno, pero ¿para qué lo pone? Soy como que no tiene sentido. No coma del árbol. Va a comer, comió. ¿Para qué lo pone? O póngale energía, cosa que no se puede coger, ¿no? Alguna cosa. Pero Dios lo pone porque ya leímos por qué. Fíjese, al hombre, antes de que le dé el aliento de vida, ¿qué es lo único que le manda? Multiplíquese y sojuzgue la tierra. Es todo lo que tiene que hacer. Es alguna necesidad natural. Usted puede ir a un jardín y usted coloca niños, hace un grupo de niños entre 2 y 3 años, y rápidamente usted se va dando cuenta al pasar de los días que estos niños se comienzan a organizar socialmente. Es decir, surge un líder en medio de estos niños, ¿sí? A esa edad normalmente es una mujer. Es una niña la que está liderando, es la que lleva a todos, es la que está guiando a los niños. Y les dice, no, tienes que hacerlo así.
y trata de actuar como adulto la niña porque imita y rápidamente comienzan a conformar una sociedad y fácilmente si ustedes pues los traslada a un lugar en donde puedan jugar a la sociedad, usted va a ver que hay unos que dicen, no, yo quiero ser el que cuida, no, yo quiero ser el que vende, yo quiero ser la mamá, no, yo quiero ser el papá y rápidamente se organizan. Y fíjese que esa parte natural, animal que tenemos, se organiza sin necesidad de leer la Biblia, porque está innato en nosotros. Pero acá Dios está diciendo que puso aliento de vida en el hombre y lo puso en el huerto y le dijo, de este árbol no comerás. ¿Para qué lo puso? El problema no es poner el árbol, el tema es que Dios da un mandato. Y la palabra de Dios dice que Jesús nos enseñó que los mandatos de Dios son mandatos para vida. ¿Cuál es el bien y el mal de ese árbol? Obedecer o desobedecer, eso es todo. Lo estoy resumiendo, podríamos hablar más, pero lo estoy resumiendo en eso. Es decir, si usted no come de ese árbol, ¿qué tiene? Vida. Y si come de ese árbol, ¿qué ocurre? Muere. Pero ahora, ¿cuál muerte y cuál vida tiene? Tiene la muerte y la vida de ese hálito espiritual que Dios le dio. Ahora todo eso le conté a usted para poder resolver la pregunta que hice al inicio. ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué? Lo necesitamos para que nos dé vida. Pero el hombre alargó la mano y comió de este fruto, por lo tanto el hombre murió. Y el hombre quedó separado de Dios y sus ojos espirituales fueron cerrados. Quedó distante de Dios, ya no lo veía. Ahora el hombre quedó en plena oscuridad. Y como quedó en plena oscuridad, solamente comienza a confiar en lo que palpa, en lo que puede ver, porque sus ojos en cuanto a Dios fueron cerrados. Entonces Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, así que ya no está en oscuridad, sino que puede ver a Dios. Para eso necesitamos a Dios. Y cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y les dio los mandatos de la ley, esos mandatos de la ley era para que ellos tuviesen la vida, al igual que como a usted y a mí nos ha sacado del pecado por su preciosa sangre, como cantábamos hace un momento, nos limpió del pecado. Ahora, limpios del pecado, tenemos vida. Pero para que tengamos la vida eterna, necesitamos sus palabras de continuo. Así que Él nos hace venir constantemente a su escritura para que leamos las palabras. Y estas palabras nos quieren ayudar a que mantengamos los ojos abiertos, para que puesta la mirada en Cristo Jesús. Israel comenzó a caminar en el desierto, comenzó a aprender a escuchar a Dios, comenzó a identificar sus mandatos y sus palabras. Luego llegó una época en la cual Dios puso reyes allí. Y el mandato para estos reyes era que, mire el mandato que le da a estos reyes. Dios no le manda a los reyes que se preparen en política, aunque se preparaban en política. Dios no le manda a los reyes que se preparen en administración, aunque se preparaban en administración. Pero nunca les dijo que eso estaba mal. Pero sí les dio un mandato. Le mandó a los reyes que anualmente tenían que leer su ley, para que con su ley gobernaran a su pueblo. Es decir, que cada vez que el rey se acercaba a la ley de Dios, entendía que no iba a gobernar el pueblo desde su corazón, sino que iba el pueblo a ser gobernado desde el corazón de Dios. Y una vez que el pueblo era gobernado por el corazón de Dios, el pueblo iba a poder experimentar lo que dice la palabra del Señor, que cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, se alegra, porque todo es justo, porque todo es bueno. Así que el mandato para los reyes era poder permanecer en la ley y comprender que ellos solamente eran siervos de Dios, quienes tenían que hablarle al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y ese fue un buen ejemplo de David, aunque David también tuvo sus descaches. Pero cuando llegamos al libro de Oseas, Oseas se tiene que levantar delante del pueblo, ser recriminado porque va a hablar una palabra durísima, por cuanto el pueblo ha olvidado la palabra de Dios. Y esto fue por causa de los reyes y de los sacerdotes que, debiendo estar delante de Dios para enseñar al pueblo, olvidaron a Dios.
pero no lo olvidaron porque se les pasó. Ay, se me olvidó, qué embarrada. No, propusieron en su corazón no tomar el consejo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los afanes del inicio? Pues que ellos tenían afanes al igual que usted y que yo. Los reyes tenían afán de que el pueblo tuviera riquezas, porque si el pueblo tiene riquezas, el rey puede pedir más tributo y tener más riquezas. Así que comenzaron a asociarse con otros pueblos, lo cual no está mal, porque Dios no le mandó a Israel que se estuviera allá en una cajita guardado sin meterse con nadie, sino que el problema de ello es que comenzaron a confiar en los otros reyes y a confiar en los otros dioses. Y entonces Dios les envía la siguiente palabra. Ahora sí le pido a usted el favor que se ponga en pie. Oseas capítulo número 5, versículo número 8. Dice así: tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bedabén, tiembla, oh Benjamín. Versículo 9: Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron los que versículo 10 nuevamente. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vamos a orar a Dios para que Él nos abra hoy los ojos de tal manera que nosotros no tengamos que pasar por la angustia para buscarlo a Él. Padre, hoy damos gracias, Señor, porque tú nos traes aquí delante tuyo para poder recibir tus palabras. Señor, yo te pido que tus palabras penetren hasta lo más profundo de nuestro ser, que permeen mi corazón y que rompa, Señor, toda altivez en mi vida que haya en contra tuya, Señor. Padre, que rompa en mi corazón cualquier ídolo que haya puesto allí en el lugar donde tú eres el que debe estar. Padre, que mi mente sea lavada, que mi mente sea purificada, para que mis pensamientos sean de acuerdo a los pensamientos de Cristo Jesús. Señor, enséñame, alumbra mi camino para que mis acciones sean las que honran tu nombre y no las que lo niegan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Y entonces el versículo 8 comienza con una palabra legítima y que para nosotros como cristianos significa mucho. ¿Cómo comienza? Lea conmigo, por favor. Si usted no tiene Biblia, acá al frente en la pantalla está. Lea conmigo: tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramat. Cuando se habla de bocina y de trompeta, se está hablando de que hay un anuncio, de que hay una alerta. Si usted se da cuenta, cuando uno va en los barrios hoy en día y ven que hay alerta de inseguridad, ¿qué hacen? ¿No? Ahora están más sofisticadas. Incluso se escucha una grabación que dice: se alerta a toda la comunidad que hay intrusos, y se dice así. Yo lo he escuchado, por ejemplo, en Bosa. Y cuando hay un sismo, ¿qué ocurre? Ahora el celular hasta le avisa a usted que está temblando. O sea que, ¿qué está haciendo? Tocando bocina y tocando trompeta. En la Biblia, cuando se utiliza este signo, se está llamando a los hombres de guerra que estén atentos, porque va a haber guerra, porque va a haber un estremezón. Va a haber algo que va a sacudir las vibras de la vida. En Apocalipsis dice que van a haber 7 trompetas que anunciarán la llegada del Señor. Y cada trompeta traerá un remesón a la tierra, en donde sacudirá el orgullo de los hombres, para ver si el hombre abandona su orgullo y se vuelve a Dios.
Lea Apocalipsis, no le dé miedo. Apocalipsis no es un libro para locos, es un libro para aquellos que quieren conocer a Dios. Es un libro santo, es un libro que le está hablando Jesús a usted directamente. Entonces está diciendo: hey, hay una alerta, algo va a pasar. Y dice ahora el versículo 8: sonad alarma en Bedabén, tiembla, oh Benjamín. Benjamín es una de las tribus del norte, es del pueblo de Israel. Versículo número 9: Efraín será asolado en el día del castigo. ¿Qué es asolado? Destruido, va a quedar en ruinas. Dios está prometiendo que Efraín, o está anunciando, perdón, que Efraín va a quedar en ruinas. Pero mire lo que dice el versículo 9, lea conmigo por favor. Efraín será asolado en el día del... Y esta palabra es importante, porque si dice la palabra castigo en su sentido hebreo significa ajuste de cuentas. Es decir, como cuando la mamá le dice a uno: venga para acá que yo le advertí. Quiere decir que al tener la palabra castigo, ¿de quién está hablando? De una relación entre el pueblo y ¿quién? Y Dios. Ay, Dios castiga. Pues acá está diciendo que sí. La diferencia es que Él no castiga como usted y yo podríamos llegar a castigar. Y permítame terminar de desarrollar toda la predicación. Versículo 9, la parte que sigue después del punto y coma. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. De aquí en adelante vamos a ver 3 veces donde Dios habla. Algo que Él hace, algo que hizo el pueblo y la respuesta que Él va a hacer a esa acción. Entonces acá lo primero que está diciendo es que va a venir a Efraín un castigo, pero luego nos está contando que Dios reveló al pueblo ¿qué? La palabra de ¿qué? De la verdad. Él la dio a conocer, Él se las dio a conocer, Él se las habló. Pero el versículo 10 dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. En otras versiones va a decir los que traspasan los límites. ¿Qué significa? Significa que Dios dio su palabra, dio la verdad. Y la palabra de Dios, escúcheme hermano, la palabra de Dios nos pone límites. Pero esos límites es para que nosotros no muramos. ¿Recuerda al hombre en el huerto? ¿Qué le dijo Dios? Le puso un límite, ¿verdad? Estaba el árbol ahí descubierto, pero Dios le dijo a Adán, le dijo: Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Es decir, si traspasas el límite, si violas esos límites, vas a morir. Ahora, la ley de Dios, la palabra de Dios, sus palabras nos ponen límites. Y le voy a poner, por ejemplo, las palabras de Jesús. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál es el límite que nos está colocando? Piense por un momento. Si Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios, ¿cuál es el límite que nos está colocando? Bueno, sí, que debe ser en el nombre de Jesús. Pero el límite significa es que usted no va a pasar de allá. ¿Qué límite nos está poniendo ahí? Fíjese, solo los que tienen la fe en el nombre de Jesús pueden echar fuera a los demonios. Y nos está colocando otro límite. ¿Yo antes de conocer a Jesús podía echar de los demonios? No. ¿Ahora que estoy en el Padre los puedo echar? Me está colocando un límite. ¿Cuál? No vuelva atrás. No vuelva a ese lugar donde usted estaba siendo dominado por los espíritus inmundos. No vuelva a ese lugar donde usted no conocía mi nombre. Este es su lugar. Aquí es el lugar de mi pueblo. Aquí es el lugar de mi tierra. Aquí es el lugar de mi reposo. Si usted está en mí, los demonios no tienen autoridad sobre usted. Pero tan pronto usted se aleje de mí, los demonios tienen autoridad sobre usted. Está colocando límites. Está diciendo: mi nombre es el lugar de vida. Y esa vida es para el espíritu. Mi nombre. Cuando el pueblo de Israel recibió la palabra,
Estaba recibiendo los límites y estaba recibiendo el mandato que les iba a dar la vida. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que Él está colocando un límite. Ustedes antes tenían muchos dioses, ahora les está colocando un límite. ¿Cuál? ¿Tendrán qué? ¿Cuántos? Uno. Oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. A Él adorarás y ante Él te inclinarás. Está colocando un límite. No mire hacia los demás lugares. No mire hacia los demás sitios. Acá está su Dios. Acá está el Dios que le da reposo. Acá está el Dios que lo fortalece. Acá está el Dios que lo sostiene. No mire a otros dioses. Pero estos príncipes, ¿qué hicieron? Traspasaron los límites. La iglesia también ha recibido una palabra de Jesús. Jesús dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es decir, que nos puso un límite. Solamente en mí pueden llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que nos puso un límite. Solamente en mí usted puede tener vida, puede hallar el camino y puede escuchar y vivir la verdad. No hay otro lugar. Yo soy su límite. Fuera de mí están muertos. Y volvemos a preguntar: ¿para qué necesitamos al Señor? Para tener vida. ¿En dónde? Aquí adentro. Porque esta carne morirá y se acabará, y se la comerán los gusanos o la consumirá el fuego del crematorio, ¿no? Pero mi espíritu permanece para siempre. Amado, usted crea o no crea en Jesús, su espíritu permanece para siempre. Así que necesitamos a Jesús, ¿para qué? Pues para que, ya que sé que mi espíritu permanece para siempre, que yo no soy como los peces que brotaron del agua, que yo no soy como las aves que brotaron de las aguas para habitar en los cielos, que yo no soy como la larva, como el cocodrilo o como el perro que caminan y se arrastran sobre la tierra porque ellos morirán y dejarán de ser, sino que Él puso en mí un hálito de vida y ahora comprendo que como ser humano tengo vida eterna. Quiero vivir esa vida eterna en Dios. Y Jesús es la sanidad para las naciones aquí principalmente. ¿Se da cuenta que allí es la primera necesidad que tenemos? La vida espiritual. De tal manera que nuestras oraciones no se deberían volcar sobre nuestras necesidades, sino sobre la primera, más grande y única, verdadera necesidad que tenemos. Porque fíjese, te quiero hacer una pregunta, y esta pregunta tiene su mitad retórica. ¿Usted cree en Jesús? Jesús dijo que ni siquiera las aves de los cielos tendrán hambre, porque siempre encuentran qué comer. Y nosotros oramos por tener que comer. ¿Le estamos creyendo a Jesús? No. Las aves no se la pasan orando: Señor, por favor. Ni siquiera, escuche, ni siquiera el perro de la calle le ora a Dios para que le dé comer. Y Dios hace que encuentre comida. Cuando le clamamos a Dios: dame comida, lo estoy desconociendo a Él. Y peor aún, estoy desconociendo quién soy yo delante de Él. Porque usted y yo no somos ni un perro, ni un gato. Somos los hijos de Dios que hemos creído en Cristo Jesús, y Él tendrá cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? ¿Por qué deberíamos orar, amada iglesia? ¿Qué deberíamos buscar? ¿Cuál es la confianza que tenemos en Dios? Él en mí. Ahora, versículo número 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, y mire cómo les va a responder Dios: derramaré sobre ellos como agua mi ira. Primero que todo, ¿qué carácter le está colocando a Dios? ¿Cómo está Dios? Airado, ¿no? Él tiene ira. ¿Cómo es usted cuando tiene ira? ¿Usted se pone límites?
Cuando usted tiene ira, ¿se pone límites? No, cierto que no. Por eso cuando usted tiene ira, lo mejor que puede hacer es ¿qué? Aíslese, no sea que traspase ¿qué? Dios aquí está diciendo, derramaré mi ira como agua, o sea que Él va a traspasar los límites de ellos, los va a inundar con su ira. Ah, ustedes quisieron traspasar mis límites, yo los inundaré a ustedes con mi ira, los alcanzará, nos subiremos al monte más alto, allá llegaré. En la época de Noé, cuando vino el diluvio, seguramente los hombres corrieron hacia la cima de las montañas y Dios superó las montañas, porque Dios supera el orgullo del hombre. No hay ningún hombre tan orgulloso y tan valiente que se pueda parar delante de Dios y resista. Dios es más fuerte y más grande que cualquiera de nosotros. Dice ahora el versículo número 11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Dice que Efraín es destruido porque el juicio que él tenía se inclinó hacia las vanidades. Entonces el juicio lo perdieron. ¿Quién les daba la forma de hacer juicio delante del pueblo? La palabra de Dios. Pero por cuanto se fueron tras sus vanidades, ellos mismos se comenzaron a destruir. ¿Usted entiende cuál es el futuro del mundo, comprendiendo que en todo lugar los hombres lo que están buscando son sus vanidades? Sus vanidades. Este es un momento propicio para nosotros predicar de Cristo con poder y autoridad, pero no desde un corazón engañoso, y le quiero explicar a qué me refiero con un corazón engañoso. Y un corazón engañoso es el que se la pasa diciendo de memoria lo que dice la Biblia, pero no lo vive, ni lo conoce. Y este momento es preciso para mostrar al Rey de Reyes que vive para siempre, porque en este momento estamos en la época en la cual los jóvenes no quieren comprar casa, no quieren comprar carro. Ellos quieren es viajar, porque quieren tener ¿qué? Experiencias. Y los jóvenes, algunos de ellos que están buscando venir a la iglesia, ellos están buscando conocer a Dios, experimentarlo. Por eso digo que es un momento propicio, porque Dios es real. La responsabilidad de nosotros es predicar al Dios real, o si no ellos van a decir pura carreta. Ahora lo que hay que enseñarles es que la experiencia no es en la carne, no es, sí, ya siento a Dios, qué calor, sí, ya siento a Dios, no, sino que pueda tener la experiencia liberadora que se vive en el Espíritu. Esa experiencia. Tengo un amigo que hace poco me decía, ahora siento que amo a Dios de corazón, ahora siento que lo puedo vivir de corazón. Antes lo decía, pero comprendo ahora que eran solo palabras. Ahora comprendo que sí lo amo, que sí lo necesito, que sí lo quiero, que no me quiero desprender de Él. Dijo, y no quiero volver atrás, me dijo este amigo. Que nosotros podamos tener esa experiencia viva de Dios. Que Dios, hablar de Dios no sea una hablar pura carreta, sino que sea esa experiencia de cada día. Sí, Dios es lo mejor para mí, pero lo tengo aislado. Y eso le pasó a esta gente. Se comenzaron a ir tras sus vanidades. Se comenzaron a ir tras sus afanes y se olvidaron de Dios, de ese Dios que los había libertado de Egipto. Dice el versículo número 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cómo es una polilla? Hoy en día casi no se ve, pero antes era muy fácil encontrar la polilla que se comía la ropa. Era muy sencillo, uno llegaba y se ponía la camiseta cuando, uy, ¿qué pasó? Y abría uno el closet y de repente salía la amiga de allá. Hoy en día ya casi no se ve, porque pues ya casi solamente es concreto, y pues ellas son naturales, buscan arbolitos y ello. Pero dice también como carcoma. ¿Sabe qué es carcoma? El carcoma es como un gusano y se comienza a comer la madera, ¿sí? Y la polilla y la carcoma tienen algo en común, y es que comienzan despacio. Usted no se da cuenta, despacio. Cuando usted se dé cuenta que está presente es porque ya hizo fiesta. Ya hizo fiesta, ¿sí? Como un cáncer.
¿sí? Un cáncer cuando normalmente lo notan es porque pues ya está, ya ganó terreno. Ya ganó terreno. Y así, entonces Dios creo que está diciendo, ustedes serán destruidos de tal manera que no se van a dar cuenta, porque se olvidaron de mi palabra, se olvidaron de mis mandatos, y aunque decían Señor, Señor, su corazón estaba lejos de mí. Y dice ahora, versículo número 13, y verá Efraín, entonces mire, entonces comienza la enfermedad a surgir, ¿cierto? Pero hay un momento en el cual la enfermedad ya se ve, sí, ¿cierto? Ya se ve. Es como, para que me entienda más fácil y no sea tan grotesco el ejemplo, un granito. Cuando usted ve el granito en la piel, eso por dentro ya hizo fiesta. Aquí dice que ahora van a ver, dice el versículo 14, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. O sea, el uno verá la enfermedad que era ¿qué? Como la polilla, y el otro verá la llaga como cuando lo hace un gusano. Y dice ahora, ¿irá entonces Efraín a dónde? A Asiria. Y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. O sea que van a buscar ayuda ¿de quién? Del hombre. Ay, ayúdame por favor, mira. Y acá hay un contexto histórico que realmente no le quiero botar mucha corriente porque quiero ir a lo importante, a nosotros, a nuestro espíritu. Pero el contexto histórico es que ellos saben acá que los sirios, el imperio sirio, Ciro-Persa, está conquistando a todas las naciones desde el norte, vienen, allá desde el mar muerto, vienen avanzando. Ellos vienen avanzando y han llegado a cruzar a Israel. Y Israel tiene pacto con otros pueblos que están al sur de Judá, pero Judá no quiere hacer pacto, entonces están peleando entre ellos. Y entonces como están peleando con Judá, pues se están debilitando. Pero Asiria ya vienen los asirios, Siria. Entonces ellos van a pedir ayuda de los asirios para ver si juntos pueden ¿qué? Enfrentar a los sirios, no se vaya a confundir, a enfrentar al imperio contra otro pueblo para que no se enrede. Y entonces así no dejarse conquistar. Sin embargo, Dios, ¿qué les está diciendo? No va a pasar, porque ese imperio que viene desde el norte, yo soy el que lo estoy usando. Yo lo estoy usando. Duro. O sea que esta situación difícil, ¿quién la está permitiendo con toda conciencia? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Dios malo? Sigamos leyendo. Versículo 14. Termina el 13 diciendo, ni os curará la llaga. O sea, el hombre no es la solución. Es como los medicamentos. Usted se toma un medicamento y dice, ay, me siento aliviado. Un medicamento nunca sana. Tenga usted eso claro en su pensamiento. Un medicamento nunca sana. Un medicamento controla, pero nunca sana. Ay, que tengo un dolor de cabeza, eso quiere decir que tiene una inflamación. Usted toma un medicamento, lo que hace es que no sienta la inflamación, pero el cuerpo después tiene que comenzar ¿a qué? Es inflamar. ¿Sabe qué sí sana? La naturaleza que Dios creó, eso sí sana. Versículo 14, porque yo seré, aquí les está contando por qué no va a ser sanado. Porque yo seré, ¿quién está hablando? Dios. Yo seré como león a Efraín. ¿Cómo es un león? Ya dijo que venía con ira. ¿Cuándo tiene una ira el león? Cuando tiene hambre. ¿Y qué hace el león con la presa? ¿Usted los ha visto? Uno mira al león sin esto rojo y se ve lindo, ¿cierto? Pero a nadie le gusta tomarle la foto al león cuando está expresando el ciervo. Nadie. A nadie le gusta, mira hijo, te presento un león y el león ahí comiéndose un ciervo. No, a nadie le gusta esa imagen, le gusta la imagen del león tierno. Imagínense si eso pensamos de una bestia que se va a morir. Imagínense cómo es Dios que está utilizando esa figura para hacernos entender su carácter. Dice, yo soy el león que los protejo, yo soy el león de Judá, pero yo soy el león que viene ahora contra ustedes. Y mire lo que cuenta. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Es decir, a Judá siempre le está hablando, tranquilos que ahorita no es su tiempo, más adelante ese cachorro va a crecer, tranquilos.
Yo arrebataré. Yo arrebataré. Yo los despedazaré. Yo los destruiré. Yo echaré abajo toda su orgullo, toda su gloria. Yo la echaré abajo. Les demostraré que su gloria no es sino polvo que se la lleva el viento. Les demostraré que su gloria es como la flor que cuando está en el día está viva, pero luego llega la noche y se marchita. Les demostraré que toda su confianza es vana. Les demostraré que ni siquiera el rey de Asiria los puede proteger. Yo arrebataré, dice el Señor. Y me iré, es decir, se lleva la presa. ¿Usted ha visto el león coge y se va con la presa? Y los leones cogen la presa y se van. Y los residuos se los dejan ¿a quién? A las hienas. Tomaré, y escuche esto, y no habrá quien liberte, por una sencilla razón. ¿Cuál es la máxima autoridad que puso Dios en esta tierra según lo que leímos en Génesis? Al hombre. Pero el hombre entendiéndose como tú me diste a mí la autoridad, o sea, tú eres la máxima, pero yo voy a obedecerte. ¿Me hago entender? Pero cuando el hombre peca, ¿a quién le dio la autoridad? A Satanás. Ahora el hombre se vuelve esclavo de Satanás. Pero cuando viene Jesús, en lo más chiquito, lo más pequeño, usted cuando se imagine a Jesús, imagínese lo menos, físicamente, materialmente, imagínese lo menos. Jesús es lo menos. Si usted se lo imagina bonito, perdóneme romperle sus ilusiones, era feo. No era tierno, era rudo. Era un hombre de pueblo, era un hombre de campo, era carpintero, tenía sus manos con, ¿cómo se llama esos que yo no tengo? Callos. Era un hombre rudo, era un hombre que no era agradable. Era un hombre que, ¿este man qué va a hacer por nosotros? Mire más bien los príncipes, ellos sí nos van a libertar, no él. Y él se presentó de esa manera humilde para que nos pudiéramos acercar a él, para que lo pudiéramos ver cara a cara, porque cuando un rey se presenta con sus vestiduras, uno lo único que hace es misericordia, tenga misericordia, pero él se presentó como nosotros, el más pequeño, para que nos pudiéramos acercar a él y nos pudiera dar libertad. ¿Libertad de qué? De que como Adán nos fuimos tras nuestras banalidades, porque dice Génesis que vieron el fruto, y el fruto era ¿qué? Agradable a la vista, provocable y se perdieron. Y Dios dejó, porque es la voluntad de Dios que usted ejerza su voluntad. Dios no lo va a obligar a usted. Ahora nos está hablando de un pueblo que lo conoció, pero que se está olvidando de sus palabras, y por olvidarse de sus palabras se está destruyendo a sí mismo. Se está corrompiendo y está buscando la ayuda de lo externo, olvidándose que en Jesús está toda la ayuda. Que la vida de nuestro espíritu no nos la da los quehaceres de este mundo. La vida de nuestro espíritu nos la da Jesús. Necesitamos volver a Jesús, porque si no vamos a ser destruidos. Y este texto es un texto de absoluta misericordia. Pero déjeme terminar de leer la última acción de Dios en esta porción que nos corresponde hoy. Dice que arrancará la presa, ¿no? O sea que se llevará una parte del pueblo. ¿A dónde? A Asiria se los llevará presos. Allá serán esclavos. Y allá se acabará su honra. Porque después de haber sido grandes, se tendrán que humillar, porque Dios los volverá ¿qué? Esclavos, pequeños, para que reconozcan quién es Dios. Ahora, ¿padre duro? ¿Sí o no? Yo quisiera cambiar esa palabra por un Dios duro a un Dios firme, que no cambia su palabra. Él dijo, si guardan, les voy a decir como dice en Génesis, el día que usted coma ese árbol morirá, traducido a la palabra para nuestro espíritu. Mientras usted no coma ese árbol, mientras usted obedezca mi palabra, usted vivirá. Y Dios es firme. Dios no es un Dios que dice, está bien, esta vez se la paso. No, Él es firme. Él está diciendo que si usted se aparta de Él, usted va a morir.
Y tiene que hacerlo evidente, o si no usted se muere y no se da cuenta. Tiene que hacer que la llaga se note. Él tiene que hacer que se le note que su orgullo brotó. Porque si no usted va a seguir engañado. Tiene que estrellárselo en la cara. Nos lo tiene que estrellar en la cara para que nosotros nos humillemos. Que nuestro propio orgullo nos atropelle. Entonces Él hace lo siguiente, versículo número 15. Andaré. Escuche lo que dice. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Dónde estaba Dios? Con su pueblo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que Dios está con su pueblo? Que vino y se acercó a usted, que vino y se acercó a mí para decir, yo estoy con usted. Pero como el pueblo se olvidó de Él, ¿qué dice Él? Andaré y volveré a mi lugar, porque el lugar de Dios no es lejos de nosotros, Él nos lo ha dicho. El lugar de Dios es aquí con nosotros. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Cuándo? Lea conmigo. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Y cómo lo buscarán? En su angustia me buscarán. ¿Usted ha sentido angustia? Yo espero, yo deseo que no, pero si es por un bien, espero que sí. Tengo otro amigo, qué pena que tengo tantos amigos que les pasan cosas que están en la Biblia. Tengo otro amigo que oraba por su hija para que estuviera cerca de Dios. Y él oraba por ella. Y un día Dios le trajo palabra, no le estoy mintiendo, le trajo palabra antes, solo que él no se apercibió con esta palabra. Dijo, vas a orar a mí por tu hija. Y su hija se perdió. Y lo vi buscarla con angustia. Y lo vi arrodillarse con angustia orando por su hija. En su angustia me buscarán. ¿Y saben cómo lo buscaba? No lo buscaba como lo buscaba los días anteriores. En su angustia. Yo honestamente, yo deseo que usted no vaya a experimentar la angustia porque es una sensación horrible. Es una sensación en donde usted se siente que no hay nada que lo pueda librar. Es una sensación en la cual usted siente que está destruido y que no hay solución para nada. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios, que venga la angustia. Porque es preferible morir angustiado y hallar al Señor y tener vida en el Espíritu que morir alegre sin el Señor, engañado. Amado, esto es misericordia con misericordia. Dios lo que está diciendo es, mis amados, yo soy su lugar de refugio, no busquen ayuda en otras cosas, serán destruidos. Yo soy su amado, yo los cuidaré, yo soy su padre, yo velaré por ustedes. Y recuerden lo que hemos aprendido varias veces, no significa que estando con Él todo será playa, brisa y mar, no. Van a haber momentos duros, pero aunque nos hundamos, si le decimos socórreme, Él nos cogerá del brazo y nos sacará para que caminemos sobre las aguas. Pero si le pedimos a Él socorro, porque si Pedro le hubiera gritado a sus hermanos en la barca, ayúdenme, se ahoga. Pero él, aunque la estaba embarrando, supo a quién acudir y dijo, Señor, socórreme. Y el Señor lo tomó de los brazos y le enseñó a caminar sobre las aguas, porque así llegaron a la barca. No cambie de ayuda, amado. No es buen negocio. No confíe en sus músculos, no. No confíe en su sensatez. Confíe solo en Dios. ¿Qué usted sabe del mañana? Dígame, ¿qué sabe usted del mañana? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, mi amado. Y quiero terminar con dos porciones que son, con tres, perdón, bellísimas. Uy, ya son las 11, perdón. Lucas capítulo 13, versículo 34. Mire lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Lea conmigo nuevamente la última parte, por favor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Todos tenemos voluntad de decidir si seguimos a Dios o no. ¿Usted qué escoge hoy? Hoy ya le mostré que hay una razón para que Dios no conteste, y es cuando nos hemos transgredido los límites. Entonces, ¿el qué hace? Ok, adelante. Señor, pero no les voy a contestar hasta que no reconozcan su pecado y me busquen, y me hallarán, pero me busquen en su angustia. Jerusalén, Jerusalén. Esta palabra ha venido como profecía. No mate al profeta, por favor. No lo mate. Despierte. No se deje robar la comunión con Dios. Dice Hebreos capítulo 12, que al que Él ama, Él disciplina. Dios nos habla duro. Él no es duro, nos habla duro, pero Él es un padre firme. Un padre firme es un buen padre. Un padre ahí que flaquea, eso es un mal padre, mal papá. Aprenda de Dios. Usted tiene que ser un papá firme. Tiene que ser un papá y una mamá firme. Que cuando diga que es amar, cuando diga que es disciplinar, discipline. No se ponga a seguir los ritmos de este mundo. Que Dios no se pone con juegos. Dios nos ama de verdad. Él nos ama de verdad. Él quiere nuestro bien, mi amado. ¿Recuerda que Él dijo que Él vendrá como león? Ahora mire lo que significa estar bajo Dios. Salmo número 91. Póngase en pie, por favor. Mire lo que dice. Salmo número 91. Recuerde, el pueblo de Israel, Dios le prometió todas esas cosas porque se habían alejado de Él. ¿Qué significa no alejarse de Él? Habitar bajo la sombra del Altísimo. Lea conmigo, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Un momento. Ese en quien confiaré no es una pregunta, es una afirmación. Mi Dios en quien confiaré. Lea ese versículo y memoríceselo, por favor. Dice otra vez, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo está diciendo, no es en vano que Dios sea su fortaleza. Usted verá que los que se apartan de Dios, los impíos, es decir, los que no son piadosos, usted verá cómo van a caer. Pero los que confiamos en Dios estamos firmes, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Comprende eso? La habitación es el lugar donde usted reposa, ¿no? Donde usted entra a dormir, el lugar secreto donde usted entra a orar. Diga a Dios, tú eres mi habitación. En Apocalipsis dice, yo seré su casa. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Recuerde que Satanás tentó a Jesús con esto, ¿se acuerda? Y entonces Jesús, ¿qué dijo? Sí, ahí dice la palabra. Usted no vaya a cometer ese error, porque antes, ¿qué dijo? El que habita al abrigo, es decir, Él enviará a los ángeles al que está, ¿qué? Bajo su cubierta. No al que lo está tentando como loco, no, el que está bajo su cubierta. Señor, tú eres mi Señor, yo creo en tus palabras. Él enviará a sus ángeles en usted. Son sus siervos los ángeles, porque nosotros somos los hijos y ellos nos sirven a nosotros. Versículo 2, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón,
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Recuerda lo de las aguas de ira? Lo pondré en alto. Esas aguas no lo alcanzarán porque usted estará en alto. Porque usted ha reconocido el nombre del Señor como su Señor. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amado, Dios está con nosotros. Sabemos cuál es la razón para que no nos conteste, pero sabemos la razón para que siempre esté con nosotros. No se engañe, incline su corazón ante Él. No se engañe, por favor. Incline su corazón ante Él. Proponga ahora, no espera que sea el 24 y el 31 para hacer propósitos. Proponga hoy mismo, por favor, que su corazón permanezca inclinado ante el Padre. Esa es la bendición. Proponga hoy mismo en su corazón corregir las cosas que tenga que volver, enderezar las sendas del Señor para que Él venga a ustedes. Enderecen las sendas del Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.